Muy buenos. Son las 11:37 de la mañana. En este día de hoy vamos a hacer el segundo ciclo de la Capitanía General de Venezuela en 1777, el Congreso de Valencia en 1830. Este foro va a tratar sobre la provincia de Maracaibo y cómo fue su integración y evolución dentro del concepto de la Capitanía General. Cuando se crea, hablaremos el histórico un poco antes, incluso un poco después, del periodo que estamos conversando, y vamos a ver un poco de integración y cómo fue ese desarrollo de la provincia de Maracaibo. En esta ocasión nos estará acompañando el profesor Rafael Ruano, que es especialista en Derecho Internacional Público y Derecho del Mar, es geógrafo de la Universidad Central de Venezuela y es un experto en la materia de geografía y todo lo que tiene que ver con la evolución de los territorios. Una perspectiva distinta de cómo siempre se ha hablado de la Capitanía General de Venezuela, que lo hablamos siempre como un todo, y lo que estamos tratando es de verlo con 6 provincias para una evolución. Secretario de la Fundación Venezuela Asequible, le serviré en esta ocasión moderador. Y bueno, le damos la bienvenida a todos los que se conectan ahora y los que se van a conectar después para este ciclo de este foro y el desarrollo del ciclo como tal. Bienvenido, profesor Ruano. Gracias. Bueno, muy buenos días. Un saludo muy estrecho para las personas que están conectadas y para quienes vayan a escuchar esto posteriormente. Bueno, miren, la Capitanía General de Venezuela es de una particular importancia para la territorialidad de lo que en el futuro fue la República, fue un Estado independiente. Sin la Capitanía General, como yo siempre he comentado en otras oportunidades, no hubiese existido nunca la República, no hubiese existido la independencia, ni existiría el Estado actual de un país independiente que se llama Venezuela. Todo viene de la entidad originaria que es la Capitanía. La Capitanía creada por una real cédula emitida el 8 de septiembre de 1777 por el rey don Carlos III de España, por supuesto. Para entender el 8 de septiembre de 1777 hay que remontarse un poco en el pasado, porque esas 6 entidades territoriales originarias, que son las que conformaron la Capitanía General, se vinieron conformando, se vinieron estructurando desde el siglo XVI. La más antigua de todas es la provincia de Margarita, de 1525. Y en el caso, Margarita, la Nueva Andalucía Occidental, Guayana, por supuesto, Maracaibo, y la provincia de Venezuela, que yo siempre repito e insisto en que no debemos confundir la provincia de Venezuela con la Capitanía General de Venezuela, que es algo diferente. La provincia de Venezuela se integró también dentro de la Capitanía General, pasa que tomó el nombre por la relevancia que tenía en su momento la provincia de Venezuela, que también llamada provincia de Caracas. Bien, ¿qué ocurre? A lo largo del siglo XVI, XVII, XVIII, todas estas provincias, en mayor o menor grado, no puedo entrar en detalles que sería muy extenso, dependieron en lo político y lo militar y en lo judicial, o de la audiencia de Bogotá, donde estaba la sede del virreinato, Santa Fe de Bogotá, o de la Real Audiencia de Santo Domingo. En lo político y militar también dependían del virreinato. Hubo un momento en 1700 problemas, sobre todo de comunicación, las largas distancias, la inexistencia de vías, etcétera, hizo que en 1742 el rey le otorgase autonomía y separase de la dependencia del virreinato a la provincia de Venezuela. No obstante, pasado el tiempo, ocurre la Real Cédula de 1777, donde estas 6 provincias, que ya sabemos cuáles son, se estructuraron en una sola entidad territorial, en un proceso que se inicia en 1770 por la creación de la Real Intendencia de Ejército, donde ya se le da una unidad administrativa y un mando militar. La unidad política, por decirlo de esa manera, que era de la Capitanía, el 8 de septiembre del 77, y el otro hecho muy importante para terminar
darle un perfil a esta Capitanía General es la creación de la Real Audiencia, o sea, la parte judicial de Caracas. Eso se va a dar en el mes de diciembre, si mal no recuerdo, de 1786, cuando se crea la Real Audiencia de Caracas. Entonces se deja de depender de Bogotá o de Santo Domingo. Ya tenemos una Real Audiencia en la propia Capitanía General. En lo que respecta a la provincia de Maracaibo, que es el tema, la provincia de Maracaibo se origina en el siglo XVII, que es un poco posterior, y para entender el proceso lo debemos remontarnos a la creación en el año 1528 por una real cédula del rey Carlos I, también conocido como emperador Carlos V, pero para España, en la creación de la provincia del Golfo de Venezuela y del Cabo de la Vela. Ese es el nombre completo. Eso fue en marzo del año 1521. Es muy importante, es de gran relevancia la creación de la provincia del Golfo de Venezuela y Cabo de la Vela, porque esa va a ser la génesis, el origen, a través de la cual va posteriormente a desarrollarse una historia de evolución territorial muy interesante. La creación de esa provincia obedece a la necesidad de otorgarle un ámbito territorial a unos contratistas y unos prestamistas alemanes que todos conocemos, que era la casa de los llamados Belzers, con quienes la corona española tenía una gigantesca deuda por préstamos efectuados para sostener guerras en Europa, etcétera, etcétera. De manera que lo interesante es que la provincia de Venezuela y el Cabo de la Vela, del Golfo de Venezuela y el Cabo de la Vela, se le van a establecer unos límites, y el más claro y preciso de esos límites es el que va por el norte, o sea, por la costa. El ámbito territorial va desde el Cabo de la Vela, que queda en la costa occidental de La Guajira, y llega hasta un sitio llamado Maracapana, en la actual depresión Yunare, es la zona donde desemboca el Yunare en el Caribe, en el actual estado Anzoátegui. Hacia el sur, la provincia se según la misma cédula entre una mar y la otra. ¿Cómo se explica eso? Y la otra mar, porque todavía no existía un conocimiento geográfico para entender las enormes distancias, etcétera, se refiere al enorme río Amazonas, esa es la mar del sur, que está en un gigantesco ámbito territorial, norte por el mar de las Antillas o mar Caribe, y hacia el sur llega hasta las riberas del Amazonas. Por supuesto, repito, no existía todavía un mapa o un conocimiento geográfico para entender la dimensión del espacio territorial del que estamos hablando. Esta provincia de Venezuela, va a ser posteriormente objeto de varias transformaciones, porque se van a crear otras provincias desde su territorio original. El caso de la provincia de Cali, esta provincia fue el resultado de varias acciones que la llevaron a su conformación definitiva. Todo se inicia con la gobernación de La Grita, en el actual estado Táchira, donde se organizó con una capitulación que se le dio a un señor llamado Francisco Cáceres en el año 1575. Posteriormente el corregimiento de Mérida, que se fundó en 1607, ya estamos en el siglo XVII, que comprendía lo que es Mérida, La Grita, Gibraltar, que es la actual costa de Trujillo, en el lago de Maracaibo, Pedraza, Altamira de Cáceres, San Cristóbal y San Faustino. La capitulación de Francisco de Cáceres, que acabo de mencionar, fue confirmada en España en el año 1580 para el gobierno de una provincia que se denominó Espíritu Santo de La Grita. Posteriormente se separaron de Mérida, Cristóbal, de la jurisdicción de hasta lo que actualmente Colombia, para entonces era el virreinato, y una serie de cambios. La fundación de la ciudad de Maracaibo, que no es propiamente de la provincia, que se refiere a la ciudad, algunos se la atribuyen a los alemanes, a los países, a Ambrosio Anger, que fue uno de los primeros gobernadores alemanes, ya que ellos iniciaron un proceso muy interesante, que le dio gran conocimiento cartográfico a todo el occidente de Venezuela, porque los alemanes, los países, se llegaron hasta las montañas, hasta la cordillera donde está Bogotá,
exploraron toda la región de los llanos occidentales, llegaron hasta el río Meta, el Sinaruco, el Capanaparo, todo en búsqueda de riquezas, y también el famoso mito aquel del Dorado, que llevó pues a muchas de estas expediciones a conocer, y de todas maneras, a pesar del fracaso de muchas de ellas y de las terribles calamidades que pasaron allí, muchas de ellas pues regresaron por completo. Era un legado interesante, que es el inicio del conocimiento de todo el occidente del actual territorio de Venezuela. La Real Cédula del 31 de diciembre de 1676, podríamos decir que es la verdadera creación de la provincia de Maracay. Fíjense ustedes que ya tenemos entrado el siglo XVI. Ahora, esta provincia de Maracaibo siempre estuvo vinculada, desde el punto de vista geográfico, económico, su dinámica, con la entidad superior y muy importante como fue el virreinato de la Nueva Granada. De manera que hay una simbiosis, hay una dinámica funcional complementaria de cómo funcionaba la provincia de Maracaibo y su relación con el virreinato. La vía de comunicación era directa a través de los grandes ríos como el Catatumbo, el Zumbia, que desembocan todos estos ríos que desembocan en el lago de Maracaibo, que nacen en la actual Colombia. Entonces el virreinato y a través del propio lago y el puerto de Maracaibo había un sistema económico que funcionaba perfectamente. Había una direccionalidad, el virreinato. Cuando la provincia de Maracaibo es agregada e integrada en la Capitanía General, ciertas molestias siempre allí. Claro, había que obedecer a la autoridad del soberano español, etcétera, etcétera, porque la vinculación de esta provincia con el centro de poder de la capitanía, que estaba en Caracas, a mucha distancia, ahí no había absolutamente ninguna vinculación desde un punto de vista económico, desde un punto de vista funcional, no había ningún tipo de comunicación, digamos, que le diera. Caracas era como otro mundo. Maracaibo funcionaba precisamente por su vinculación con el virreinato. Esta situación, a los pocos años, llegados los movimientos de independencia, como todos sabemos, la capitanía es una creación algo tardía. En 1777 es apenas 23 años, los últimos 23 años que restan del siglo XVIII. Y cuando en 1810 comienzan los movimientos, con el 19 de abril, y posteriormente la independencia, que se declara el 5 de julio en 1811, Maracaibo no se va a sumar a la independencia. Esas 10 provincias que existían para el año de 1811, que son las 10 provincias que conformaban la Capitanía General, va a haber 3 de ellas que no se van a sumar a la independencia, no van a firmar el acta del 5 de julio y van a permanecer fieles a España. Una de esas provincias es la provincia de Maracaibo, las otras dos fueron Guayana y, si mal no recuerdo, Coro. La provincia de Coro también se mantuvo fiel a España. En el croquis que pueden ver allí, que aparece división política del año 1777, pueden ver en ese croquis las 6 provincias originarias a través de las cuales se conformó la Capitanía General. La número 6 es la provincia de Maracaibo, que como verán abarcaba todo el occidente, la región de los Andes completa y la Guajira, por supuesto. Es un croquis, no es un mapa exacto, por supuesto. En el siguiente podrán observar 1786, todavía en el ámbito, tenemos una 7ª provincia que fue creada en febrero de ese año por Real Cédula del mismo rey Carlos III, que es la provincia de Barinas, un territorio que le pertenecían originalmente a la provincia de Venezuela, es la número 7. Y aquí vemos en el siguiente croquis, del año 1810, cuando se inicia la cuestión de los primeros pasos hacia la independencia, en que tenemos a la Capitanía General subdividida en 10 provincias. Tenemos la provincia de Maracaibo, como vemos ahí con el número 6, tenemos Trujillo, Barinas, Venezuela, Margarita, Barcelona, Guayana, Cumaná y Coro. Estas son las 10 provincias que, con la excepción de 3 de ellas, van a declarar la independencia el 5 de julio de 1811.
La provincia de Maracaibo, durante todo el proceso de la guerra de independencia, podríamos decir que poco se realizó o se efectuó dentro del territorio de la provincia de Maracaibo por razones geográficas y estratégicas. Todos los años terribles de la llamada Segunda República, porque eso no, desde mi punto de vista eso no existió, pero ese es otro tema. Se efectuaron prácticamente con la campaña admirable realizada por el Libertador, la región de los Andes, hacia el centro y los llanos, donde hubo horrible de una guerra fratricida, porque eran prácticamente entre mismos venezolanos que se mataban unos a otros. La guerra, en los famosos episodios de la guerra muerte y todas esas cosas terribles que llevaron después al desastre en el oriente del país con la batalla de Urica en el año 14. Pero eso prácticamente no afectó a 2 regiones de Venezuela, a 3 de ellas, diríamos. Guayana quedó aislada de esa primera etapa de la guerra, por las cuestiones geográficas, el arco del Orinoco, las distancias. Coro, que siempre permaneció fiel a España, hubo muy poca actividad allí en todo este proceso terrible del año 13 y del año 14, pero tampoco. Y la región de los Andes estaba vinculada también por el circuito económico, etcétera, con el Zulia, con el lago, porque el lago es un factor fundamental y comunicacional que genera todo ese circuito geográfico importante con una dinámica muy particular. Tampoco los Andes por la primera independencia. Cuando cambia del año 15, cuando viene la gran expedición que se envía a España con el general Pablo Morillo, etcétera, una expedición muy importante que llega con la idea de pacificar los territorios de la firma para que vuelvan de nuevo a la autoridad de España, etcétera, etcétera. La provincia de Maracaibo permanecía fiel, igual que Coro y Guayana, a la corona de España. Por eso es que originalmente, y esto es un comentario, probablemente todos ustedes lo conozcan, la bandera de Venezuela siempre tuvo 7 reyes corresponden a las 7 provincias que sí firmaron el declarado de independencia. No fueron 7, pero bueno. Ese es otro tema. En todo caso, la provincia de Maracaibo se va a ver involucrada en la guerra de independencia a raíz de la violación del armisticio que se había acordado en 1820, que se firmó y se negoció en el pueblo de Santa Ana, en los Andes trujillanos, cuando el libertador Simón Bolívar se reúne con el general Pablo Morillo, que es el que había venido con la gran expedición como pacificador. En ese año 1820 se firma un armisticio y una regularización de la guerra, a través de la cual se trataba de humanizar, de convertir en algo, bueno, tratar de humanizar la guerra suena un poco como irónico. Si hay algo que es poco humano es precisamente la guerra, pero en todo caso se llegó a unos acuerdos allí para el trato de prisioneros, para ciertas cuestiones humanitarias, o sea, que hacer la guerra menos criminal, si es que es posible hablar de algo así. Bueno, se firmaron una serie de acuerdos que se negociaron allí, y por un lapso que yo creo que era aproximadamente de 6 u 8 meses, creo que eran 6 meses que inicialmente en que se iba a firmar el armisticio y la regularización de la guerra. Sin embargo, antes de vencerse ese plazo, hubo unas acciones que realizó el general Rafael Urdaneta y otros. Urdaneta era originario de Maracaibo, por supuesto, y era uno de los más fieles oficiales que siempre estuvo muy cercano al Libertador y siempre gozó pues, de la plena confianza de él. Urdaneta organizó ciertos movimientos separatistas para sustraer a Maracaibo de la autoridad de España, porque había que respetar la situación o el status quo como se mantenía. Eso originó en el año 21 que se rompiese el armisticio. España consideró que habían violado el armisticio y que se reanudaban las hostilidades, se reanudó la guerra. La campaña de Carabobo, que se realizó en el año 21, la campaña del centro, que llegó después a la batalla de Carabobo, al control de todo el centro del país, aunque antes de eso, es bueno recordar, se me olvidó que se había, en el año 17, se había constituido el Congreso de Angostura y ya se había conformado la unidad de Colombia, aunque la guerra continuaba. El famoso Congreso de Angostura de nuevo creó una división territorial que podemos ver en el croquis que tenemos ahí, ese año 1821, precisamente en el año de Carabobo,
donde Venezuela, lo que fue la Capitanía General, aunque la guerra no había terminado, se sumó a la Unión Colombiana, o sea, era General, la Nueva Granada y Quito, la gobernación de lo que ahora llaman Ecuador. Venezuela, la división territorial es muy interesante porque Venezuela quedó dividida en 3 gigantescos departamentos. Uno de esos era el departamento del Zulia, como lo pueden ver en ese que abarca todo el departamento del Zulia junto al departamento de Venezuela y el más grande del departamento del Orinoco, que como verán abarcaba todo el oriente del país y toda la región de Guayana, etcétera, etcétera. Posteriormente, en el año 24, en el año 23, antes de pasar al año 24, debemos mencionar que la provincia de Maracaibo, en las aguas del lago, se da la batalla naval, de hace 100 años el año que viene. Esta batalla naval sale derrotada la fuerza realista y ocurre la capitulación de Morales, que es el comandante de la provincia en representación del régimen español. Se negocia una capitulación, una rendición, y los realistas salen, bandera enarbolada, según las condiciones del armisticio, etcétera, con sus sables los oficiales y lo que se quisieron y se embarcaron y salieron hacia Puerto Rico. Desde ese momento, Maracaibo pasó realmente a estar bajo control de Colombia. Entendamos que es Colombia del año 1823. Para diferenciarla de la Colombia actual se utiliza el prefijo gran, pero en realidad eso de Gran Colombia no existía, es Colombia. Bien, ese es el año 23. En el año 24 se agrega una provincia, que es a la que yo quería hacer referencia, que es la provincia de Apure, que aparece en el croquis como número 4, de manera que tenemos al Zulia con el número 3, que abarca el mismo espacio territorial, el departamento de Venezuela y el departamento de Oriente. Esta situación va a llevar la campaña del sur, etcétera, y el debilitamiento de la influencia del Libertador y el surgimiento del general Páez como gran líder, porque él era el jefe militar del departamento de Venezuela dentro de la Unión Colombiana, y el poder de Páez era muy grande, era el gran político, era el momento histórico de este personaje, el general José Antonio Páez. Eso va a llevar en el año 30, que es el mismo año que muere el Libertador en Santa Marta, al Congreso de Valencia, después de muchas intrigas, muchos dimes y diretes, etcétera, muchos procesos que hay allí que no podemos relatar porque no se trata de un curso de historia de Venezuela, pero en el año 30, en el Congreso de Valencia, se decreta la separación, lo que ya se venía a ver desde hace tiempo, es la separación de Venezuela de la Unión Colombiana. El Congreso de Valencia decreta entonces la separación de Venezuela, y en esa constitución, que es muy importante, la constitución que se aprueba, la constitución de Venezuela de 1830, en lo que respecta a lo que nos interesa a nosotros, que es la división territorial y la parte de las provincias, se decreta la creación de 11 provincias, la constitución de 1830. Y una de esas provincias es la que aparece con el número 6 en el croquis que podemos ver allí, que es precisamente la provincia de Maracaibo. La provincia de Maracaibo, la vemos allí, que abarcaba todo el territorio, se puede ver el mapa más o menos como en Zulia, una parte de toda la costa del lago, incluyendo la costa sur, la costa oriental, etc. Entonces esa va a ser una de las 11 provincias que se van a integrar allí en el año 1830. Esta provincia de Maracaibo va a integrarse entonces en la República, que va a comenzar a funcionar separada de Colombia a partir del año 30, y saltándonos un poco en el tiempo, es interesante hacer mención a lo que va a ocurrir en el año 1856, o sea, 27 años después, durante el gobierno de José Tadeo Monagas, creo que es el segundo, no recuerdo si es el segundo gobierno de José Tadeo Monagas, el Congreso va a aprobar tal vez la ley más importante, porque tiene trascendencia hasta el día de hoy, hasta el año 2022 en que nos encontramos, que es la ley de división territorial del año 1856, abril de 1856. ¿Qué pasa con esa ley? Que el Congreso decreta la división del territorio de la República ahora en 21 provincias, 21.
Ahí en el croquis que podrán observar falta la número 21, que sería la provincia de Amazonas, que no está señalada allí. Y como verán, tenemos a la provincia de Maracaibo con el número 15 en la parte, por supuesto, que le corresponde allí en el occidente del país, donde siempre ha estado, por supuesto, la provincia de Maracaibo. Y esa, como, o sea, de la simple observación de ese croquis que también ustedes podrán observar que ese es el mismo mapa prácticamente que tenemos en la Venezuela actual. Esas 21 provincias, después Amazonas se integró en Guayana y por eso que se habla, son los 20 estados tradicionales que nosotros conocemos, que estudiamos en los colegios, los 20 estados donde se divide Venezuela. Y si usted ve el croquis, verá que es exactamente, él ve los estados, prácticamente con las diferencias de que ahora no hay los territorios federales y se creó el llamado Estado Vargas, ahora llamado La Guaira, etcétera, que eso sí es una artificialidad, no tiene el origen histórico como todos los demás, etcétera, etcétera, pero esas 20 provincias, o 21 que fue en su momento con Amazonas, se van a transformar en los 20 estados históricos en que cambiando la denominación de provincias que se va a eliminar en Venezuela a partir de 1864, después de la Guerra Federal, cuando se estructuran los Estados Unidos de Venezuela, con ese nombre que perduró durante 90 años, se van a estructurar ahora y van a pasar a ser estados soberanos, soberanías entre comillas, por supuesto, dentro de esa entidad territorial bajo una constitución federal que es la de 1864. De ahí comienza la historia del Estado Maracaibo, con ese nombre. El Estado Maracaibo posteriormente adoptó el nombre de Zulia, originalmente funcionó como Estado Maracaibo dentro de los Estados Unidos de Venezuela. El Estado Zulia, el actual Estado Zulia, desde lo que ya comentamos hace unos minutos, con lo que respecta a su histórica funcionalidad y vinculación con el virreinato, posteriormente pasa a tener una relevancia muy importante dentro de Venezuela a raíz del descubrimiento del petróleo, como todos sabemos. A partir de los inicios del siglo XX, en el año 1914, después 1922, el Barroso, el Sumaque, todo eso, ese proceso, convierte al Zulia en el centro de la gran riqueza petrolera que se va posicionando como el principal rubro que va a aportar pues, importantes recursos al Estado venezolano a lo largo del siglo XX. Pero todo es, los grandes descubrimientos se hacen en los yacimientos que se van a encontrar en la cuenca del lago de Maracaibo. El Zulia siempre se ha mantenido pues, como un estado con grandes recursos, que siempre lo ha tenido, tierras agrícolas, aguas, el recurso petrolero y minero, una cantidad digamos, de características que lo perfilan como una entidad que siempre le da un gran aporte al resto del país. De manera que ese sentimiento muy regional, muy propio de los originarios del sur, pues es un arraigo propio que existe en muchos países del mundo que identifica pues a esta importante región de Venezuela, sobre la cual, quiero terminar no sé si ya estoy pasado de tiempo, sobre la cual siempre ha habido aspiraciones e intereses por parte de Colombia. Yo los invito a que lean, y termino con esta invitación, a que lean un libro muy interesante, que probablemente está en línea, que es La Geopolítica de Colombia, que fue escrito por el general Julio Londoño. Julio Londoño es el padre del coronel Julio Londoño, un diplomático y militar colombiano que tuvo una actuación en el momento de las negociaciones para delimitar áreas marinas y submarinas, etcétera, etcétera. Bueno, el general Julio Londoño tiene una geopolítica de Colombia donde él explica de una manera muy interesante el interés y la necesidad de que Colombia se anexe, se apodere de toda lo que es la región del Zulia, porque es el escenario natural de salida de toda una vinculación y un eje económico que está en Colombia y que continúa en el Zulia. Es interesante leer eso para saber más o menos por dónde andan los tiros. Claro, eso puede ser una cuestión que se podría considerar como fantasiosa, como poco realista en los actuales tiempos, pero bueno, es importante, es interesante saber que la vieja aspiración de anexarse al Zulia siempre ha estado en el sentimiento de la geopolítica colombiana, en este caso. Bueno, creo que con esto hemos explicado más o menos en rasgos muy generales los orígenes y la trayectoria de esta importante provincia como fue Maracaibo, ahora Estado Zulia dentro de Venezuela. Es sin lugar a dudas una de las regiones de mayor importancia para la política geopolítico estratégico de Venezuela, sobre todo en la parte occidental.
Y hay que poner un poco de ojo y de atención al Zulia, porque realmente es un eslabón fundamental de la soberanía nacional. Y allí, en un futuro, eh, habrá que buscar la solución a los problemas fronterizos pendientes que todavía se tienen con Colombia, que serán objeto de alguna charla en el futuro, como la delimitación de áreas marinas y submarinas y el problema de la vertiente occidental de los denominados montes de Oca. Bueno, muchas gracias por su atención, siempre ha sido un placer poder estar con ustedes. Estamos a la orden en la Escuela de Geografía de la Universidad Central. Bueno, muchas gracias, profesor, por su ponencia. Si alguien tiene alguna pregunta dentro de la sala, puede hacerla en este momento. Buenos días, buenas tardes. ¿Puedo preguntar? ¿Cómo no, adelante? Bienvenido, Domingo. Gracias. Saludos, Carafa, y saludos, profesor Ruano. No ¿Con muchas quién preguntas, hablamos? pero Domingo González, ¿qué tal? Ah, ¿qué hubo, Domingo? Un placer saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, igualmente. Tengo varias preguntas, pero creo que una que viene relacionada con la serie de foros de los días anteriores es sobre las disputas territoriales entre el estado Zulia con el estado de Táchira, el estado Mérida y otros estados ¿A qué se deben ellas? Domingo, ha entrado un ruido hoy que me ha impedido entender lo que estás diciendo. ¿Podrías repetir? Sí, ¿me escuchan mejor ahora? Sí. Ahora sí te escucho bien. Ajá, la pregunta Ahora es la sí. siguiente, Sí, viniendo en hilación con los foros anteriores sí. de aquí de la Fundación, quería preguntar sobre los problemas territoriales de límites de Zulia con Mérida, Táchira y Lara. ¿Por qué Ujú. existen? ¿Qué ocurrió allí en la creación de esa entidad Sí, que tiene límites territoriales en disputa? claro. Sí, son límites internos. Afortunadamente, eso no son límites internacionales. Bueno, yo te puedo explicar que el, todos los estados de Venezuela, fíjate, esto es interesante. Los estados de Venezuela, si tú lees la constitución de cada estado que la tiene, dice en algún momento, en su preámbulo, en su articulado inicial, que el estado se origina, porque eso es la verdad geográfica histórica, todos los estados de Venezuela se originan de la ley de división territorial de 1856. Ese es el punto de corte, la ley de división de 1856, que ya comentamos que es de la época del segundo gobierno de José Tadeo Monagas. ¿Qué pasa? Para 1856, y eso lo podemos ver también en la geografía de Codazzi, el estado Mérida, que se origina en la ley de 1856, no puede originarse de la antigua provincia de la Grita del siglo XVI, que ya mencionamos, etcétera, etcétera, porque eso no es posible, porque la misma constitución del estado Mérida lo establece. El estado Mérida no tiene derecho a salir al lago de Maracaibo. Ese reclamo que hace Mérida no tiene ninguna funcionalidad desde el punto de vista histórico, porque la ley de 1856 establece que el límite de la provincia de Maracaibo le otorgaba todo el litoral del lago. Fíjate que tan es así, y te paso este dato, que en el año 1904, si mal no recuerdo, en 1904, se firmó un acuerdo de límites a través de un laudo arbitral, eso mismo fue un laudo arbitral, entre los estados Mérida y Zulia. Y en ese laudo arbitral, el Zulia le cedió, pero le tuvo que ceder territorio, le cedió ese famoso corredor, que es esa franja que lleva a Mérida al puerto de Palmarito, tú lo podrás ver en el mapa, en el lago de Maracaibo, para que Mérida tuviera una salida al lago, propuesto que el Zulia le cedió ese territorio en el laudo de 1904. La respuesta es obvia. Si el Zulia le cedió a Mérida ese espacio y Mérida aceptó el corredor, quiere decir que antes no tenía salida al lago. De modo que el reclamo que hace, que aparece en los mapas de una extensa franja del sur del lago como territorio con supuestos derechos de Mérida, es absurdo. Eso no tiene validez jurídica y eso es simplemente un reclamo que no tiene procedencia ni asidero jurídico. Con eso creo que te puedo responder. Bueno. No, él está ahí. Muchas gracias, muchas gracias. Ajá, ¿escuchaste la respuesta?
Sí, sí, la escuché. Y respecto a Perfecto. Lara y respecto a Sí. Táchira, también veo en el mapa oficial que tienen disputas, pero no es en el Sí, lago, es que sino hay en tierra. muchas disputas internas. Eso son, mira, eso es el resultado de a veces del desconocimiento cartográfico, de confusión de topónimos, de los nombres geográficos. Y hay muchos más entre los estados de Venezuela. Esos son problemas menores que sí tienen cierta importancia por la cuestión de las asignaciones a esas regiones, sobre todo los habitantes que viven allí, para las cuestiones de los situados constitucionales, una cantidad de detalles allí, la cuestión electoral, una serie de cosas. Pero la mayoría de esos problemas se han ido resolviendo poco a poco con el asesoramiento del Instituto Geográfico, y a veces ya ha habido algunos arreglos que han hecho los mismos consejos legislativos, porque eso es prerrogativa de los estados, el Poder Nacional no puede intervenir allí. Esos son asuntos que deben resolver, y con el asesoramiento, si ellos lo solicitan, del Instituto Geográfico. En algunos casos ha funcionado, en otros casos todavía se mantienen algunos espacios allí con indefinición de límite, pero eso yo realmente no le doy una importancia, digamos, muy relevante, porque en todo caso son límites internos. Claro, va a haber que resolverlos, y en algunos casos se ha hecho, ¿no? Eso es lo que te puedo decir. Muchas gracias. De nada, Domingo, siempre gusto de saludar. Muchas gracias, Domingo. ¿Alguien más en sala quiere hacer alguna pregunta para finalizar? Bueno, visto que no hay más preguntas en sala, vamos a cerrar entonces el foro, dándole las gracias al profesor Ruano por el tiempo que nos ha dedicado para darnos la información. De todas maneras, este foro va a estar grabado en el grupo del foro chat de FBE, que lo pueden acceder allí. Y adicionalmente se montará en el canal también de YouTube de la Fundación, con algunos gráficos que también van a poder ver, detallando mucho de lo que dijo el profesor Ruano en esta oportunidad. Le damos las gracias al profesor Ruano, le damos gracias a los que están en sala, y me despido hasta una próxima oportunidad. La semana que viene vamos a tener la provincia de Margarita, que es la que está prevista hacer hacia finales de semana, dentro de este ciclo de foros que habla de la Capitanía General de Venezuela de 1777 a 1830. Lo iremos comunicando a través de las redes sociales de la Fundación y a través del canal que tenemos a través de Telegram a todos los que están suscritos a él. Muchas gracias a todos y feliz tarde.